Como anticipábamos aquí en nuestra mesa de café, la visita del subsecretario de Salud del Gobierno Municipal, Fernando Alí, con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día. Luis, buen día, un gusto estar conversando con vos en esta mesa de café y un saludo a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, una mesa médica tuvimos hoy, porque hace minutos nada más hablábamos un poquito y ya sentía con la cabeza la historia, ¿no?, de estos médicos rural, médicos de familia que verdaderamente nos identifican, y creo que en muchos despertó un poquito también la pasión por la medicina. Sí, es así, vos lo mencionabas bien, hoy es el Día del Médico Rural y desde Favaloro hasta un montón de personas que no tienen tanto recorrido en el apellido, pero que son importantísimos para las comunidades. Nos contaba Alan cómo se mudó desde una gran ciudad hacia Recalde, una zona rural con 300 habitantes. Y también, mientras lo escuchaba y sentía, reflexionaba la importancia del rol del Estado, ¿no? Porque ese médico que atiende, que se integra a la comunidad, que cuida la salud, no solo atiende la enfermedad en ese tipo de comunidades, pero puede estar y puede permanecer en esa comunidad gracias a la organización del Estado, que a veces más, a veces menos, pero le brinda, digamos, un sueldo, muchas veces brinda una casa, porque claramente ese tipo de médico, si bien ya lo lleva en su formación, no vive de la prepaga, no vive desde una obra social en esas localidades, y también tiene que vivir, los profesionales también viven. Y ahí aparece el Estado acompañando estos lugares que si no quedarían desolados sin la presencia del Estado. Y bien, es un saludo para todos los médicos rurales y pienso y también reconocer un poco, ¿no?, el rol del Estado en acompañar a esas decisiones de vida. Exacto, y mientras hablábamos de las localidades, por ejemplo, bueno, Recalde con él, yo que soy de Sierras Bayas, obviamente nosotros tenemos también nuestro hospital ahí en Sierras Bayas, usted que es de Hinojo también, digamos, conocemos la realidad del interior y esa descentralización de la que siempre hay que pensar, porque el olavarriense siempre te dice, el olavarriense piensa para Olavarría, no es tan así desde salud, ¿no? Bueno, desde salud, hace poquito teníamos una videollamada con un sector de salud de Nación. Entonces nos preguntaban cómo era la estructura sanitaria o qué se podía hacer. Y yo siempre lo conté, en mi caso me formé en La Plata, pero después estuve dando clases acá en la universidad, viví un tiempo acá y luego recorrí muchas ciudades, siempre dedicándome a lo mismo, al sistema sanitario, como director de hospital o en obras sociales. Y la estructura sanitaria que tiene Olavarría tiene una potencia terrible. Tiene, digamos, un gran hospital central, que si bien es municipal, es casi un hospital regional por las especialidades, por los profesionales, por cómo da respuestas muchas veces a la región, pero también tiene una distribución de hospitales serranos y rurales, como es Sierras Bayas, como es Hinojo, como es Espigas, y tiene muchas postas de emergencia, ¿no? En Recalde, dentro de los CAPS, porque no solo se atiende a las comunidades pequeñas, sino también a los accidentes que suceden en las rutas. Claro. Tanto de Recalde como de Espigas tienen la cobertura, digamos, uno de un lado, otro del otro, la cobertura de la ruta 226. En Sierras Bayas tienen todo el acceso, digamos, ingresan y egresan los camiones, toda esa zona. Entonces, la importancia de la distribución territorial del sistema de salud, tanto lo hospitalario como los CAPS, que se integran con las comunidades, es fantástica en el diseño. Y tenemos que ir trabajando para cada vez más, al final los profesionales y los seres humanos, que somos los que realmente hacemos el sistema, estar acompañando esa estructura, que si no la acompañamos son solo ladrillos vacíos, pero si el profesional, como en el caso de este profesional que se fue a radicar a Recalde, encontramos ese tipo de profesionales comprometidos, como tantos tenemos en el hospital, me parece que esos ladrillos se transforman en un lugar donde verdaderamente se atiende a la población y se da salud. Y además toca gestionar en un momento complejo del país, en el cual obviamente hay gente que tuvo que abandonar sus obras sociales, que lamentablemente no pudo continuar con su prepaga y se volcó al sistema público. Esto lo que hace es un embudo, un cuello de botella. Nosotros planteábamos hace algunos días nada más, había algunos reclamos de oyentes que nos decían no me atienden el teléfono, no me dan el turno. Bueno, yo creo que se está trabajando en eso y me decían también que ustedes también estaban muy cerca de esa problemática, ¿no? Absolutamente, tanto el anterior subsecretario y director médico del hospital, con el doctor Gustavo Rago, con quien hice la transición, y en mi caso, a los dos, en su momento, quien es el intendente de la ciudad, nos manifestó trabajar sobre algunos aspectos claves. Uno, que él ya identificaba, que en esta situación donde las personas van dejando, las que tenían elección de prepaga y poder pagar la prepaga, van dejando las prepagas y se van migrando al sistema público. Otras que las obras sociales tal vez nos dan el aumento tan directo que antes daban para poder contratar directamente la obra social en las clínicas privadas. Y también el consumo de bolsillo
de algún particular que podía pagar por atenderse en la salud, y cada vez en esta situación socioeconómica, digamos, eso cada vez cuesta más, y migran al sistema público. Entonces el intendente nos decía en ese momento: yo quiero trabajar sobre cuestiones bien concretas. Aumentar la oferta de turnos, es decir, qué persona va a atenderse al hospital y no encuentra el turno, trabajemos sobre aumentarla. Dar más respuesta a un problema histórico de la ciudad, que es la lista y la demora de las cirugías programadas, que hace poco hicimos algo respecto a eso, y descentralizar las especialidades médicas del hospital hacia los CAPS, hacia los hospitales serranos, porque una persona hoy desde el barrio Seco, desde el Facundo Quiroga, si tiene que venir a atenderse en una especialidad y vamos a suponer que tiene que hacerlo en remis, termina gastando alrededor de 9.000, 10.000 pesos para trasladarse a una atención. Entonces, con gran sensibilidad trabajar sobre eso. Lo primero que nos encontramos es respecto a los turnos. Respecto a los turnos hay una oferta, que es la oferta fija que daba el hospital, que con el grado de dato y de relevamiento que hacíamos, ya sabíamos que no estaba alcanzando. Muchas veces el darse cuenta que no está alcanzando tiene que ver con que entran llamados como ingresaron a través tuyo en los medios públicos, claro. Otras veces que van y golpean la puerta del director del hospital y dice: vengo a sacar turno, ya es la segunda vez no tengo turno, y otras veces, por supuesto, en la época de las redes sociales, a través de las redes sociales. Identificamos eso, pero fue importante empezar a registrarlo. No había un registro sobre lo que se conoce como demanda rechazada. La demanda rechazada es: yo quiero sacar un turno, me dicen que no está el turno y el hospital debería ofertar más de esa cantidad. Ofertar algunos turnos más tiene que ver con que el médico esté más horas, que esté atendiendo, ver que las atenciones también sean adecuadas, porque si ponemos más turnos cada 2 minutos no son adecuadas, y ahí nos encontramos con algunos datos que me parece interesante mencionarlos. Algunos datos que tienen que ver primero como cómo se llega a sacar ese turno. Traje algunos datos de esta semana porque me parecían como los más importantes. Quien nos está escuchando, nos está viendo, porque sé que esto también lo transmitís, sabe que se puede acceder de manera presencial a solicitar un turno ambulatorio o vía WhatsApp. Y hay una tercera vía que no es para sacar turno, pero que muchas veces se sigue utilizando para intentar sacar un turno, que es el llamado telefónico. Llamado telefónico también, bien. Bien, el llamado telefónico no sirve para sacar un turno porque para poder acceder a un turno tiene que estar la derivación para la interconsulta. Por ejemplo, alguien que le dice: usted tiene que tener una consulta en cardiología, o usted tiene que venir a hacerse una ecografía y necesita beber agua tanto tiempo, entonces están las indicaciones. En el llamado telefónico no se ve las indicaciones y podría ocurrir que alguien llegue y no tenga toda indicación médica, no tenga toda la preparación. Entonces, esa vía que muchas veces escuchamos que nos dicen: llamé por teléfono y no me dan el turno, es porque ese llamado telefónico no es una vía para poder acceder al turno. Sí lo es el WhatsApp y sí lo es lo presencial. Estamos intentando que cada vez la gente concurra menos al hospital y acceda más por WhatsApp. ¿Por qué? Porque no es gratis ir a un hospital en términos de salud. Uno va al hospital cuando tiene una dolencia o cuando le pasa algo. Porque en el hospital circulan otros virus, circulan otras enfermedades, porque hay que tomar distancia de aquellas personas que tienen ciertas afecciones respiratorias. Entonces estuvimos trabajando con el WhatsApp. Algunos datos para la comunidad, para los vecinos, sobre los que estamos trabajando. Por ejemplo, este lunes inmediato que pasó, el día lunes tuvimos 627 personas que ingresaron por WhatsApp. Es importante... 627. Es importante y me quiero ponerme en el detalle para comprender sobre lo que se está trabajando. Alguno me puede estar escuchando y dice: bueno, pero hay que solucionarlo, ¿no? Yo no quiero saber todo, pero quiero contar en lo que estamos trabajando. Esos 627 personas en WhatsApp no quiere decir que son solicitudes de 627 turnos solamente. Quiere decir que una persona a través de su WhatsApp puede haber gestionado, como podría ser el caso de alguien que nos escuche, el del padre, el de la madre, el del tío y del vecino que no maneja WhatsApp. Esos 627 WhatsApp ingresan entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Si uno le manda ahora, aparece una pantalla que dice: estamos recibiendo de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, y nos tomamos 24 horas para contestar. ¿Por qué? Porque los 627 WhatsApp que ingresan requiere solicitarle: envíenos el DNI, envíenos la indicación médica, y empieza una comunicación. Una vez que fue automático,
empieza una comunicación personal con el operador que está en el hospital, que es un administrativo, un trabajador, y quien solicitó el turno. Miren lo que pasa habitualmente. Yo puedo mandar un turno a las 7 de la mañana y a mí comienzan a contestarme a las 2 de la tarde. Si yo mando un turno a las 7 de la mañana y no me contestaron hasta las 10, con todo el derecho y con toda la razón del mundo, yo puedo decir, me dejaron colgado, no me están contestando. Luego empiezan a contestar a las 2 de la tarde. Y no quiere decir que la persona a las 2 de la tarde se quedó esperando a que nosotros le demos el turno. Claro. La persona, digamos, somos lo que vivimos cada uno de nosotros. Se tiene que bañar, puede estar en el auto, puede estar haciendo otra cosa, tiene que estar trabajando, puede estar jugando con su nieto y no estar atento al WhatsApp. Y en ese tiempo, en la modalidad de trabajo que había, si no los contestan en un tiempo determinado, cerramos la conversación. Y por supuesto, del otro lado, que mandó el WhatsApp a las 7 de la mañana y se me están cerrando la conversación. Sobre eso venimos trabajando, extendiendo para que no se cierre la conversación, comunicando, gracias a los medios de comunicación y como en tu caso, Luis, que la respuesta puede tardar alrededor de 24 horas y contar este caso del lunes. 627 WhatsApp, aparte de 400 personas presenciales que se otorgaron turno. Generalmente el lunes es un cuello de botella. El lunes es un día donde la gente concurre mucho y donde se mandan muchos WhatsApp. Y hubo 136 personas o WhatsApp, que pueden ser más turnos, que se les dijo, se agotaron. No hay. Nosotros empezamos a identificar esos turnos para trabajar con los especialistas y aumentar esa oferta. Entonces, quien nos escucha puede decir, yo llamé y me dieron turno. Yo mandé un WhatsApp y me contestaron tarde o no me contestaron, que son los menos, que es lo que estamos trabajando, o puede haberse comunicado y le dijeron, no hay más turno, comuníquese el lunes que viene. Cuando una persona, 3 lunes seguidos, le dijeron no hay más turno, ese es un problema, porque ya se está atrasando mucho. Entonces, estos datos que empezamos a juntarlos y a recolectarlos, lo que nos permite es aumentar la oferta de turnos de esas especialidades de la demanda rechazada. En el año, entre todas las especialidades, en mayo del 23, o sea, es decir, comparando 23 con 24, se ofrecieron en el mes de mayo 118.000 turnos, 118.008 turnos. En el mes de mayo del 24 ya logramos ofrecer 125.369 turnos. Es decir, aumentamos los turnos. ¿Alcanza? No alcanza. Hay que seguir trabajando absolutamente en eso. Y por supuesto, en algo que también es importante, que depende mucho de las intervenciones de APS, pero también dependen mucho en términos individuales, de preservar la salud, participando en los programas de prevención de APS. Pero en lo que es turno específicamente se aumentó, pero identificamos que no alcanza. Pero como esto tiene muchas variables, existe los que gestionamos, que ofrecemos más turnos, los médicos que tienen que atender, también empezamos a registrar el grado de ausencia, porque los turnos se dan a 30 días. Claro, llega el turno y no van. Exacto. O no les avisamos, tal vez, alguno no va, pero porque se puede haber olvidado, estamos intentando mandar recordatorios. Algo que parece tan simple como mandar un recordatorio, muchas veces, también a través de los medios de comunicación, complejiza porque quien sacó el turno era un vecino y el recordatorio, para no enviarlo del mismo teléfono que se está mandando donde se reciben los turnos, lo mandamos de otro y llega un mensaje que le dice, le recordamos que tiene un turno mañana y la persona no sabe bien si fue al hospital, no fue al hospital, o si era para el vecino, o si le sacó a mucha gente. Estamos trabajando en eso, pero contarles que el grado de ausentismo, por ejemplo, en las especialidades que más se solicita, está llegando al orden del 17%. Y cerca del 9-10% es lo esperable. Cuando supera el 9-10%, hay que trabajar, tanto del lado nuestro, con los recordatorios, tanto de la comunidad, contándoles lo que está sucediendo, porque son turnos que podríamos estar ofreciéndolos. Eso con lo que respecta a los turnos y algo... Digamos, perdón, Doc, sí. Esta problemática no es nueva en Olavarría, esto debe de suceder en cuanto centro de salud haya en el país, ¿no? Sí, esto... yo hoy te mencionaba, creo que al aire y fuera del aire, a mí me ha tocado estar en otros 3 hospitales y siempre la dificultad de la demanda versus la oferta de turnos tiene una diferencia muy importante. Siempre hay mucha más demanda que de lo que se está ofreciendo. Y también sucede algo que en la oferta tiene que ver con la cantidad de profesionales existentes en la ciudad,
la cantidad de profesionales que le dedican sus horas a la oferta pública en este caso. Algunas variables que son importantes y que está muy bueno ponerlo en la mesa, siempre con ánimo de sumar. A veces muchos profesionales en los hospitales públicos también dedican parte de sus horas al sistema público, pero también se escapan algunas horitas al sistema privado y a veces esa demanda termina canalizándose en el sistema privado, ¿sí? No digo que sea una particularidad de la ciudad, digo que es una particularidad que hemos vivido todos los que nos dedicamos a la gestión en el sistema público, donde los hospitales funcionan mucho de mañana y no funcionan tanto de tarde, donde a veces parece que el horario en el sistema público es solamente de mañana. Sí, o es un horario que se cumple parcialmente mientras haya demanda, pero la demanda la regulo con la agenda. Lo que quiero decir es que la salud es sumamente compleja gestionarla, pero quien está sufriendo algo de salud no le interesa tal vez todo esto, lo que dice, yo lo que quiero es respuesta. Entonces yo lo que digo es, cuento la complejidad que tiene, cuento que estamos trabajando, que tenemos algunas respuestas, cerca de unos 10.000 turnos más, pero que sabemos que no alcanza y seguimos trabajando en ese sentido. Y también una particularidad muy interesante que tiene este hospital es que atiende a los afiliados de PAMI. Entonces, nosotros no solo trabajamos con la cobertura pública exclusiva, sino con aquellas personas de 60, 65 años, que hoy 60, 65 años continuamos, yo no estoy tan lejos, seguimos siendo jóvenes y activos, pero también trabajamos con la persona de 80, 85 años que tiene una fragilidad particular por su propio ciclo de vida y que tal vez no maneja el WhatsApp, que tal vez hacer fila un lunes durante mucho tiempo no son las mejores condiciones. Tenemos eso identificado y estamos intentando resolverlo de la mejor manera posible. Pero cuando llega alguien de PAMI a la ventanilla y no hay más turno de PAMI, mencionar, porque tenemos conocimiento, que el sistema de consulta de PAMI hoy permite tener la consulta por el especialista en el hospital público, pero PAMI hace 2 o 3 años modificó la manera de atender y también puede tener la consulta por especialista cubierta por su obra social en el sector privado, que no es cautivo. Por supuesto, a nosotros nos interesa atenderlo porque tenemos la historia clínica de manera integral y nos quedan registradas las cosas, y cuando esa persona, por alguna razón, tiene que entrar a una guardia, tenemos toda su historia de atención y su historia sanitaria que facilita la atención al médico de la emergencia. Pero que el sistema de salud hay que verlo como integral. No es solo el hospital, sino son el hospital, las clínicas privadas, los consultorios que funcionan en la ciudad de las especialidades. Y eso me lleva a contar la primera gran experiencia de articulación público-privada para el segundo objetivo que nos pidió el intendente, que tenía que ver con trabajar para disminuir la lista de años y años y años que tiene nuestra ciudad sobre las cirugías programadas, si entre las 3 clínicas y nosotros podíamos trabajar en eso. Y allí vino el ministro Kreplak y allí estuvimos con esa firma de convenio público-privado, ¿no? Exactamente. Después de muchas rondas de trabajo, de mucha voluntad y reconocimiento a las clínicas privadas y también a los cirujanos de la ciudad, me parece que vale la pena mencionarlos, como hemos mencionado en otras oportunidades a los pediatras o a los médicos de emergencia, pero que nos pusimos de acuerdo y en ese anuncio de la mesa y de la adhesión al programa municipal, porque lo conduce el municipio desde la organización, público-privado, porque participa el sector público y el sector privado, y enmarcado en las políticas de la provincia de Buenos Aires, que está tratando de apuntar fuertemente a esa integración, logramos ponernos de acuerdo y hacer cirugías por arriba de las que se vienen haciendo. ¿Cómo? En el hospital a contraturno de los nombramientos que tienen los cirujanos que siguen trabajando de mañana, con todo el equipo quirúrgico que los acompaña, pues no solo son los cirujanos, hay agentes de traslado, que comúnmente decimos camilleros, que son los agentes de traslado, los agentes de limpieza, los administrativos, los técnicos. Y se agregaron 4 cirugías semanales que esta semana, que es la primera, ya se cumplieron. Y también agregó cirugías que no venía haciendo la Clínica Semeda, el Instituto Médico Alabarriense, y ya tenemos la primera programada para la Clínica María Auxiliadora. ¿Ese valor agregado en cirugías se da generalmente en horario de tarde? En el caso del sector público, sí. Ajá. Porque las demás cirugías se mantienen a la mañana. Bien. Contamos algo, porque también en Olavarría es una gran ciudad para el interior, pero es una ciudad donde muchos nos conocemos entre todos. Acá nos están trasladando cirugías de la mañana a la tarde. Se sostienen las cirugías de la mañana en la misma cantidad
y a la tarde se hacen cirugías supernumerarias que no estaban programadas, con un gran esfuerzo municipal también, porque esto está en el marco de un programa y los cirujanos van a contraturno y eso tiene una retribución, por supuesto, y con una gran adhesión del sistema privado, donde a veces refieren, no nos dan del todo los números con alguna obra social o de alguna manera, pero nosotros vamos a hacer ese esfuerzo también para bajar esta lista. Y ya esta semana tenemos 4 en el sector público y entre el sector privado hay 2 realizadas y 10 programadas. Ajá. Insisto, no parece mucho, pero es un montón para esas personas que estaban esperando y porque son por arriba de las prácticas quirúrgicas habituales que se venían realizando. Exacto, y además también esto es interesante saberlo. Hemos tenido de pronto conflictos gremiales en los cuales se ha paralizado un quirófano. Esto permitiría de que las cirugías se sigan practicando, ¿no? Sí, exactamente. En relación a los conflictos gremiales que muchas veces se asientan sobre una reivindicación, un reclamo que los trabajadores o representantes entienden justos, yo mencionar como un trabajador de la salud que el ámbito hospitalario no sería el mejor lugar para que sean los epicentros de los conflictos. Lo digo siempre, no solo... el paciente no tiene la culpa. Exacto, claro. No solo en esta ciudad, sino en todos los lugares que he estado, digamos, uno puede tener o creer que tiene más o menos derecho, hay ámbitos formales donde eso se discute, se articula y por supuesto hay derecho a trabajar y derecho a reclamar, pero simplemente en esto mencionar que no es el hospital no es el mejor lugar para que sea el epicentro, pero también reconocer que muchas veces algunas observaciones por parte de los trabajadores, que son los que están todo el tiempo, y uno las tiene en cuenta, termina interviniendo en cosas que son beneficiosas y que terminan siendo muy productivas para el hospital, como por ejemplo la puesta o reacondicionamiento de los quirófanos y una obra de quirófano que internamente en el hospital se conoce como quirófano 4, pero es para agregar un quirófano más a los lugares donde podemos realizar cirugías, y eso ha sido conversado, articulado con el sindicato y por supuesto definido, financiado y ejecutado por el gobierno municipal. Claro. Doctor, ¿cómo viene con el tema de la aparatología, digamos? Porque sabemos que todas necesitan su mantenimiento, que por allí necesitan recambio. ¿Cómo viene con ese tema de la inversión? Digo, porque también esto forma parte de la gestión, ¿no? Que no es nada sencillo, imagino. Sí, en relación a eso, primero mencionar un poco que el primer recurso, porque es recurso humano, y nosotros hablamos de talento hospitalario, de talento humano, lo primero y lo más necesario en un hospital son los profesionales, los técnicos y los administrativos. Los administrativos, aunque no tengan título, porque en forma empírica y en formación tiene una especificidad empírica para trabajar en salud. Trabajar en salud es distinto a trabajar en cualquier otro lugar. De hecho, está descrito como la empresa, si se quiere, más compleja que existe en el ámbito laboral. Es muy difícil. Entonces, primero, reconocer eso. Muchas veces ponemos el acento en el equipo, pero el que termina ejecutando, manejando una gran tecnología es el profesional. Y finalmente el que termina indicando o atendiendo o interviniendo sobre el paciente es el profesional. Entonces, en ese sentido, primero reconocer al profesional. Y después los equipos, esto funciona de la siguiente manera. Cada servicio, cada unidad, cada vez que tiene alguna incorporación de una nueva práctica o alguna necesidad de algún equipo, hace la solicitud y todo eso va a un trámite administrativo donde termina evaluándose si el equipo tiene que ver con la planificación del hospital, se adquiere. Y si el equipo no tiene que ver con la planificación del hospital, se explica por qué y no se adquiere. En este momento están llegando, ya llegaron y se van a poner en quirófano, que es el lugar que más estamos trabajando, las 2 cialíticas. Las cialíticas tienen que ver con la capacidad de que quien está interviniendo, sea el neurocirujano, sea el cirujano general, pueda tener una buena observación del lugar que está interviniendo. Eso mejora la calidad de la prestación, mejora, por supuesto, el ámbito laboral y, por supuesto, lo más importante, mejora la capacidad de estar atendiendo a ese paciente que está recibiendo un procedimiento quirúrgico. Y estamos trabajando en algunas articulaciones, tanto con algunos programas de provincia, para recibir algunas, son bigoteras de alto flujo para los niños que requieren mayor oxigenación, y también con algunos equipos de imágenes. En ese sentido no tenemos grandes dificultades de equipo. Lo menciono porque todo la barría lo conoce. Hay un equipo en particular que no está funcionando, que es el resonador,
que es un equipo que Olavarría lo tiene muy incorporado, no está funcionando para recibir prestaciones y estamos evaluando lo que tiene que ver con los costos-beneficios de ese equipamiento, para qué estaríamos resolviendo, los otros resonadores que existen en la ciudad, distintas instancias, doctor, para evaluar. A propósito de este tema, ¿no se puede hacer un convenio público-privado también con quienes tienen ese tipo de aparatología para hacer diagnóstico por imágenes, por ejemplo, o tomógrafos privados, que se pueda hacer un convenio de estas características como se hizo con los quirófanos? Yo creo que más complejo. La modalidad que ha impulsado el intendente en el marco que mencionábamos de la provincia de Buenos Aires, de la articulación e interrelación pública-privada, se puede llevar a muchas expresiones. El sistema, tal vez quien nos está escuchando quiere escuchar que mañana vamos a tener 10 turnos más de cardiología, pero sí, me parece importante mencionar esto. El sistema de salud normalmente se financia lo mismo por muchos lugares y no termina siendo eficiente. Es decir, ponen un resonador privado en una ciudad, aparece un resonador público en la misma ciudad y porque otra empresa u obra social necesitaba hacer una inauguración, pone otro resonador. Y todos a una densidad de población no tan importante. Y esos 3 resonadores, ninguno de los privados va a tener rentabilidad, que es lo que busca muchas veces el sector privado. Y el público no va a tener toda la capacidad de utilización que debería tener un resonador, que son las 24 horas. Entonces, por un lado, ¿qué empieza a suceder? El privado, como no tiene rentabilidad, no tiene 24 horas abierto, porque si no es rentable, ¿para qué va a pagar al profesional 24 horas? Entonces, tenemos un resonador, pero tenemos un resonador de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el fin de semana no, porque es un poco más caro, y si hay un accidente el fin de semana, y bueno, el resonador está cerrado. Ponemos eso mismo en el sistema público, que está a las 24 horas, y en el sistema público lo que nos aparece es, no, pero el sector privado le paga 2 pesos más al médico que hace la resonancia, entonces tenemos el resonador, pero el médico se fue a trabajar al sistema privado porque le pagan 2 pesos más. Y tenemos el resonador, pero no tenemos lo que yo refería, el talento humano para poder operarlo. Claro. Sí, sí. Entonces llega alguien en la guardia ahí, ¿y dónde está el médico? No, está en el privado, no, está de pasiva o justo este día no hay médico. Entonces, poner gestión, inteligencia, sentarnos, escucharnos y ver que en salud pueden pasar un montón de cosas, pero el paciente es uno. Sí. Al que le pasa algo es uno. Y lo que le pasa a esa persona es lo más importante. Nosotros tenemos que lograr ponernos de acuerdo para que el sector privado le vaya bien, en las cosas que tienen que ir bien, para que el sector público no compita con el sector privado, pero tampoco le saquen los profesionales del sector privado, para que el médico cumpla todo el horario que tiene que cumplir, en el lugar que lo tiene que cumplir, y para que el vecino no esté pensando si va a tener o no va a tener la respuesta. Entonces, en respuesta a lo que mencionaba, yo creo que es posible, hay que continuar trabajando con lo que se hizo de la mesa público-privada, que ya estamos resolviendo lo que tiene que ver con las cirugías atrasadas, y hay que empezar a incorporar lo que conocemos como problemática, los que nos dedicamos a la gestión, pero que más lo conoce es el vecino, porque lo sufre. Claro, el paciente quiere el turno ya, que te pida el turno y que le respondas ahora. Exacto. Y que te atienda mañana al médico en la medida de lo posible, ¿no? Claro, es así. Y en cuanto a cardiología, que justo mencionabas hace algunos minutos nada más, ¿cómo venimos con el tema de cardiología? Bueno, cardiología es una de las especialidades que tiene mayor demanda, tanto en el hospital como en el sector privado, y las intervenciones de cardiología también tienen mucha demanda. Sea la cardiología convencional, o sea a través de la hemodinamia, hay una empresa que está tercerizada en el hospital, que tenemos un acuerdo con ellos, donde ellos trabajan, es un tercerizado que trabaja para las obras sociales, pero a la vez le da cobertura al sector público, en ese acuerdo que tenemos. Es algo que hay que ampliar la oferta, también lo estamos mencionando, en el rol que nos toca a nosotros en la administración de lo público, le estamos mencionando que necesitamos ampliar la oferta porque hoy Olavarría ha crecido mucho y la oferta histórica que existía en la ciudad se ve desbordada, con lo cual hay que reverla y ofrecer algo más a los vecinos. Porque también el municipio muchas veces actúa a través de región o de provincia y deriva a otros lugares. Claro. Pero derivar, más allá del costo de derivar, que no importa tanto eso, derivar, y yo uso esta palabra siempre, no es gratis para la persona, porque lo alejás del grupo familiar, porque ya está en otro lugar, porque sale de su red de contención. Entonces, cuanto más cosas nosotros podamos tener acá, en Olavarría, para los olavarrienses, mejor. Cuanto más cosas y mayor cobertura le demos a los olavarrienses y podamos dar respuesta a la región, porque tenemos un compromiso, mejor. Ahora,
Eso lo vamos a hacer solo articulando con todo el sistema, con lo público y con lo privado. Exacto. Doctor, bueno, habría mucho para hablar, pero se nos va el tiempo volando. Le agradezco por haber venido a tomar unos mates, charlar un poquito aquí de toda la problemática de la salud, y seguramente hay mucho por delante todavía, hay mucho en agenda y en carpeta por lo cual trabajar aquí, pero estas demandas que siempre de pronto los oyentes las manifiestan vienen muy bien para saber si vamos por el buen camino, ¿no? Sí, es así. Yo nuevamente mencionar que uno cuenta el tras de escena, porque es importante saber que se está trabajando, que las soluciones no son mágicas, pero tengo, y el equipo de gestión que me acompaña tiene clarísimo que el intendente, después de escuchar al vecino, lo que nos dijo es: aumenten los turnos, aumenten las cirugías y que la gente no tenga que ir de una punta de la barriga a la otra para poder atenderse con una especialidad. Ese es el eje de la gestión y por suerte hemos conformado un muy buen equipo, tanto por profesionales médicos y no médicos, que está acompañando esta idea de la gestión. 30 segundos más, es una gestión, es un modelo de gestión centrado en el paciente. Es decir, todas las decisiones que tomamos tienen que ver con la necesidad del paciente y así se llama, así está descrito y esto queremos traer para Olavarría. Centrado en la persona, centrado en el paciente. Y además tenemos una ventaja que no la alcanzamos a tocar, pero el hecho de contar con la Universidad de Salud aquí, indudablemente es un valor agregado que tenemos en Olavarría, ¿no? Absolutamente, con la Facultad de Ciencia de la Salud y también con el decano de la facultad, que es asesor del Consejo de Administración de Salud de Olavarría, así que sí, es una gran ventaja. Bueno, el saludo para Cacho Trebuch, que es un amigo también, le mandamos un abrazo muy grande. Doctor, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es la palabra del subsecretario de Salud del Gobierno Municipal, el doctor Fernando Alí. Hasta el miércoles 10 en todos los Chango Más y Más online. 2x1 en